y hablaremos brevemente acerca de esta porción de la Escritura que quizá muchos ya la han escuchado, la han oído y que, según si mi memoria no me falla, en algunas otras ocasiones un servidor ya ha hablado de ella. Pero el día de hoy, bueno, el Señor ha puesto el sentir de hablar de esta porción de la Escritura, y como leímos el Evangelio de Mateo, para aquellos que conocen la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran el ministerio de Cristo sobre la tierra, cuando el Señor caminó sobre esta tierra y anduvo haciendo señales, prodigios, milagros y llevando palabras. Y en esta ocasión nos habla de una mujer la cual trae una petición al maestro, una mujer que era extranjera, que no pertenecía al pueblo judío, y clamaba a gran voz al Hijo de David, o sea Jesús, diciéndole que tuviera misericordia de ella. Y es una historia que, si nosotros lo vemos de una manera muy terrenal, está muy entendida. Una mujer que rogó a Dios para recibir un favor de él, y Dios se lo otorgó porque ella perseveró hasta el final. Pero hablando de una manera más específica, el Señor le otorga a esta mujer una petición que ella traía, que era una petición en la cual ella se afligía mucho, algo que le traía a ella desesperación, que la tenía abrumada, que la tenía desconsolada, y conocía que aquel personaje que iba pasando por ese lugar tenía la capacidad de resolver su problema. Entonces, muchas veces nosotros, y voy a poner este ejemplo porque muchas veces nosotros también le pedimos a Dios cosas, pero esas cosas no llegan, porque hay una diferencia entre el sentir de la iglesia con el sentir o el pensar de Cristo. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni vuestros caminos a veces son el camino que Dios ha trazado para nosotros. Dice, así como las montañas son más grandes, así son más grandes los pensamientos que yo tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, dice la Escritura. Entonces, siempre hay ese enfoque donde nosotros pensamos que Dios no cumple nuestras peticiones. Esta mujer tenía un problema con su hija, pero hoy muchos de nosotros presentamos problemas en nuestras vidas y queremos que Dios atienda y conteste a lo que nosotros queremos. Pero la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios dice tiene misericordia de quien Él quiere y se compadece de quien Él quiere compadecerse. Eso nos dice la Escritura. Y digo esto porque a menudo nosotros pedimos cosas que queremos, pero Dios no nos da lo que queremos, sino Dios nos da lo que necesitamos. Porque si a mí me preguntan qué quiero, yo les pudiera decir yo quiero un carro nuevo, pero quiero decirles que no lo necesito. Y entonces la vivencia de la iglesia de hoy en día es una demanda de pedirle a Dios lo que queremos, y a veces Dios no nos da lo que queremos porque Dios te dice no es lo que tú necesitas. Si Dios contestara todas las oraciones de lo que la gente quiere, mucha gente fuera millonaria porque le pide dinero a Dios, mucha gente pidiera cosas terrenales o terrenas que Dios sabe que nosotros no necesitamos. El hermano hablaba y ponía el ejemplo también de Marta y María. Marta afanada y turbada, y el Señor le dijo, mira Marta, solamente una cosa es necesaria, y María escogió lo mejor, lo cual no le será quitado. ¿Qué había escogido María? Estar escuchando a Dios. Entonces, así como esta mujer, muchas veces nosotros presentamos en nuestra vida peticiones a Dios que no llegan su respuesta. Y pareciera que Dios no nos escucha, pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios dice que no lo necesitamos, o que quizá aún no es el tiempo,
para que eso que nosotros pedimos, Dios no nos otorgue. La Escritura nos enseña, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, porque pides para tus deleites. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y el que toca, se le abrirá, dice la Escritura. Pero cuando algo no llega a nuestra vida, no es porque Dios haya perdido la memoria de nuestras peticiones o nuestras oraciones, es porque quizá usted y yo no entendemos que eso que nosotros le pedimos a Dios no es lo que nosotros necesitamos. Voy a poner un ejemplo. Hoy muchos queremos que los que se han ido regresen. Y no es que Dios no quiere que regresen, pero primero necesitamos algo nosotros. Y es estar preparados para que esas personas regresen. Y es así como Dios actúa en las vidas y actúa en la vida de esta mujer. La Biblia dice que esta mujer escuchó que el maestro iba pasando por allí y entonces le clamó a gran voz diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Y la Biblia nos enseña que el Señor guardó silencio. El Señor se quedó callado. Podría ser un contraste siendo que el Señor había sanado mucha gente. Y pudieras decir tú, el Señor actuó indiferente ante la situación de esta mujer, pero quiero decirles que esta enseñanza va más allá de la indiferencia que nosotros podamos pensar que Dios tuvo con esa mujer. Porque la Biblia dice que Dios conoce el corazón y los pensamientos de todos. Y antes de que nosotros digamos algo, Dios ya sabe lo que queremos. Dios conocía la petición de esa mujer como nadie más en esa región. Sabía el dolor que ella estaba pasando, pero estaba probando tanto la fe de esa mujer como la fe de los discípulos. Acuérdense que él era el maestro que estaba enseñando a aquellos 12 que él había escogido. Porque como un hombre que había ayudado a la mujer samaritana o que ayudó al paralítico de Betsaida, que sanó leprosos, podía ser indiferente ante el clamor de una mujer que desgarró no tan solo su voz, sino su corazón. Porque es una enseñanza para ellos y para hoy en día a nuestras vidas. Porque usted y yo nos desanimamos en cualquier momento y no perseveramos o estamos constantes en las cosas de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando algo no viene a nuestra vida o cuando no hay una pronta respuesta a nuestra oración. Esta mujer decidió clamarle al Señor pidiéndole que tuviera misericordia. Y la Biblia dice que el Señor se quedó callado. No respondió, hermanos, nada. Dice, Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Esa mujer, hermanos, ni siquiera tenía de manera personal el problema ella, sino que la enferma era su hija. El amor de esa mujer por su hija traspasaba, hermanos, cualquier obstáculo que se le presentase. Quizá la indiferencia, el rechazo, la burla, nada podía frenarla ante la gran necesidad que ella tenía. Porque la Escritura dice, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús se quedó en silencio. Y entonces dice que sus discípulos acercándose le rogaron diciendo, Maestro, despídela, porque da voces tras nosotros. Como diciendo, Señor, esta mujer es molesta. Tú ya no le contestaste y ella sigue detrás de nosotros clamando misericordia. Y la Escritura nos sigue diciendo, pero el Señor ahora decide responderle algo a la mujer. Y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios le contesta algo que quizá a lo mejor ella no estaba esperando de parte de Dios. Porque ella había escuchado de la fama del Señor. Ella sabía que Jesús tenía la capacidad. Quizá escuchó de los endemoniados gadarenos que habían dejado, ¿verdad?, el cuerpo de ese hombre que vivía en los sepulcros. Y ahora ella creía, hermanos, que Jesús podía cambiar su condición y la condición de su hija. Pero los discípulos
Dice la Escritura que antes de ver la situación o el problema que les rodeaba, decidieron hacerse indiferentes también ante el problema de ella. La Biblia no dice que ninguno dijo, Señor, ayúdala. Señor, ve, socórrela. Sino que ellos dijeron, Señor, despídela porque viene, hable, y si no le dices nada no se va a callar. Todos hemos escuchado y sabemos y hemos aprendido a través de la Biblia que nosotros le servimos a un Dios de amor. Un Dios que se compadeció de la viuda de Naín que llevaba a enterrar a su hijo. Pero al verla llorando y que había perdido todo, le dijo, mujer, no llores. Y hizo que ese joven resucitase cuando ya estaba, hermanos, en un ataúd. Un hombre que se acercó a un paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, Señor, no hay nadie que me lleve hasta el estanque, porque cuando yo me arrastro y alguien me ganó. Y el Señor dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Aquel que se le acercaba a la gente y le decía, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le decía, quiero, sé sano. Los discípulos habían visto que su maestro, al que iba a él o se le acercaba, el Señor no le desechaba, sino que el Señor, hermanos, actuaba. Podemos poner a aquel paralítico que entró por la azotea, podemos poner a aquella mujer que tocó su manto y que decía, ¿quién me ha tocado, Señor? La multitud te empuja y tú preguntas, ¿y quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Podemos ver que ayudó a la hija de Jairo. Podemos ver todos los milagros que en ese momento los discípulos no lograron percibir en la atmósfera, que algo pasaba. Y antes de poder actuar en misericordia a ellos, como el Señor les estaba enseñando que ellos tenían que actuar, les decía, tienen que amar a su prójimo como a ustedes. Ellos decidieron decirle, Señor, despídela. Y aquí hay muchos personajes en los cuales quizá alguno de nosotros nos encontramos. Hoy podemos ser los discípulos indiferentes con el dolor ajeno, o podemos ser quizá esa mujer. Pero esa mujer es un ejemplo para perseverar a pesar de las circunstancias. Esa mujer escuchó el mensaje del Señor y entonces cuando el Señor le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, cualquiera de nosotros se hubiera ido. Cualquiera de los que quizá hoy estamos aquí hubiera llorado y hubiera dicho, Señor, no es justo. Porque a veces nosotros pensamos que nuestro parecer, nuestros criterios, nuestros pensares son mejores o que nuestro plan puede salir mejor que el plan que ya tiene estipulado Dios para nosotros. Sino que esa mujer le responde y dice la Biblia y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Ella dio una palabra de socorro, de auxilio. Le dijo, Señor, socórreme. Ella está diciendo, Señor, si tú no me ayudas, ¿quién va a poder ayudarme? El Señor le dijo esto porque los que conocen la palabra de Dios, el Señor vino por amor a su pueblo judío. Y Él venía a traer la salvación a los judíos. La Biblia dice, la salvación viene del pueblo judío. Pero el Señor también traería salvación a los gentiles. Porque de los dos pueblos va a ser uno. Para que así Dios tuviera misericordia de todos. Es más, vamos a leerlo. Romanos 11. Porque para algunos pudiera ser confuso. Pero Dios tiene un plan, hermanos, perfecto para nuestra vida. Romanos 11. Romanos 11 en el versículo 25, le voy a dar lectura yo. Dice la palabra de Dios así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de todos los gentiles? La plenitud de su totalidad, ¿verdad? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad,
y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios vino a su pueblo judío, pero trajo salvación a los gentiles. Era lo que le decía Dios a esta mujer. Dice, yo he venido o he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios tenía, hermanos, un propósito. Acuérdense que el apóstol Pedro le predicó al pueblo judío y el apóstol Pablo llevó el evangelio a todos los gentiles. Dios le estaba diciendo a esa mujer, yo he venido a traer salvación, pero voy a las ovejas perdidas. Pero esa mujer estaba dejando un mensaje o una enseñanza de fe para la iglesia del día de hoy. Esa mujer le dijo, socórreme. Es como si pensáramos que Dios, hermanos, no trajera agendado ese milagro para ella. Como que en la agenda de Dios venía el paralítico, el leproso, pero no venía la mujer cananea. Porque le dice, mira mujer, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. No es bueno darle el pan. Yo he sido enviado a ellos. Pero vean, hermanos, la gran fe de esta mujer. Le dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella le está diciendo, Señor, yo te necesito. Ella no dijo, Señor, ¿por qué me dices perro? Los cananeos así estaban considerados. Todo aquel que era de un pueblo extranjero o vivía en la idolatría, que no fuera del pueblo judío, eran como perros. Por eso dice, el verdadero proverbio es esto: como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Por eso Apocalipsis dice, mas los perros estarán fuera. Y no habla de los cachorritos que usted tiene. Habla de la condición espiritual que el pueblo vivía cuando no aceptaba el seguir a Dios. Él estaba diciendo, ustedes son de un pueblo idólatra, porque era del pueblo cananeo, de Tirón, de Sidón, donde estaba la mujer sirofenicia, también es ella, lo habla en Marcos. Era una región pagana que no adoptaba las costumbres del Señor. Pero es aquí donde empieza la mejor parte del mensaje. Esa mujer tenía necesidad de Dios. Esa mujer dice, sí Señor, pero yo quiero, aunque sea comer de esas migajas. El Señor dijo, no es bueno darle el pan. ¿Por qué el pan? Porque Dios dijo en San Juan 6 que Él era el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. El que comiere de mí nunca tendrá hambre. Vamos a leer San Juan 6. Y es aquí donde vamos a centrar nuestro mensaje. San Juan 6, le voy a dar lectura en el versículo 31 al 34 y posteriormente pasaré al 47 y 51. Dice la Escritura en el versículo 31 de San Juan 6, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor,
danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y adelantito en el versículo 47 dice la Escritura, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús le estaba diciendo a esta mujer, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Yo he venido a morir por mi pueblo. La Escritura dice, el Señor a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino a morir por su pueblo amado de Israel, pero al pueblo rechazarlo, como leímos en Romanos, por la desobediencia de ellos, nosotros que ya éramos desobedientes, alcanzamos misericordia. Para que después, por la misericordia que tuvo de nosotros al ser desobedientes, esa misma misericordia se las otorgara a ellos que lo rechazaron. Para así, a todo pueblo o a toda la humanidad, ponerla bajo desobediencia para que pudiera tener misericordia de todos. Para que de los dos pueblos, dice la Escritura, Él haga uno. Entonces, el Señor le dice, yo soy el pan. Y esa mujer, hermanos, dice, aún las migajas. Nosotros vemos que hay hambre en la tierra, pero nosotros que tenemos comida, ¿qué hacemos con la comida? La desperdiciamos. Yo muchas veces le digo a mi hijo, cómete todo porque hay niños que no tienen que comer. Si ustedes ven y ponen ahí en internet, hambre en África, van a ver niños que literalmente se están comiendo las migajas de algo. Porque para ellos esas migajas van a poder saciar. O sea, ellos quieren, aunque sea eso poquito, para poder saciar su necesidad. Pero los que tienen la comida se sacian y lo desperdician. De manera espiritual, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, desea con ansias las migajas, desea con ansias que Dios haga algo en sus vidas. Y el creyente de hoy en día desperdicia el pan. Tenemos la plenitud en Cristo porque Cristo dice que Él es el dador de todo. Pero ¿saben qué, hermanos? Nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Números 21. Números 21, dice la Escritura así. En el versículo 5 y 6, la palabra de Dios dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Solo el 5 vamos a leer. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué pan se referían? Al maná que Dios le había dado. Números 11, versículo 4, dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos.
y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. El maná fue el pan que Dios le dio como la provisión al pueblo para que llegaran a conquistar la tierra prometida. Pero el pueblo, como dice aquí Números y lo dice Éxodo 16, se fastidió del maná. Estaban hastiados, dice, ¿cómo quisiéramos carne? ¿Cómo quisiéramos carne? Porque en Egipto teníamos carne, teníamos pepinos, teníamos ajos, teníamos cebolla, y aquí solamente este maná. Estamos fastidiados. La palabra fastidio, hermanos, es estamos cansados, estamos a disgusto, estamos aburridos de este maná. Todo el día maná, todos los días maná. El pueblo se cansó y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que el pueblo se cansó de la provisión de Dios, del sustento? El maná era la promesa de que Dios iba a estar con ellos, pero ellos decían, ¿quién nos diera carne? Queremos carne, Moisés, porque en Egipto había carne. De manera espiritual, el Señor es el pan de vida, el maná que descendió del cielo. Y hoy la iglesia muchas veces tenemos fastidio de vivir en el Espíritu, de buscar las cosas del Espíritu, porque queremos, al igual que el pueblo de Egipto, vivir en la carne. Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades, cosas por las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. La iglesia de hoy, aunque estamos aquí sentados, muchos de nosotros estamos cansados, estamos aburridos, se nos hace fastidioso que se nos esté exhortando a buscar a Dios, que se nos esté diciendo cambia tu vida, ama a tu prójimo, perdona. ¿Saben por qué? Porque decimos, sí, hermano, ya sabemos, hay que amar, hay que perdonar, hay que hacer esto. En algún momento de nuestra vida hacemos lo santo común. Nos acostumbramos a estar dentro y entonces desperdiciamos el maná. Y hay gente de allá afuera que quisiera experimentar algo de lo que Dios ha puesto en tu vida. Dios ha puesto un ministerio en tu vida. ¿Y qué es lo que haces? Lo desperdicias. ¿Alguien sabe cómo se recogía el maná, hermanos? ¿Cada cuánto tiempo? Todos los días ellos tenían que buscar el maná. Solamente el viernes ellos recogían doble porción porque era el día santo del Señor. Éxodo 16 dice eso. Vamos a leer Éxodo 16. Éxodo 16 dice la Escritura en el versículo 14 de la siguiente manera. Éxodo 16. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Hasta ahí lo voy a dejar. Después ellos desobedecieron. Pero lo que quiero decir que el maná
se recogía todos los días. El pueblo no es que Dios le dijera, ahí está el maná, y hasta que se les acabe, vuelven a buscar. Sino le dijo, este pan lo van a buscar todos los días. Y el que recogía mucho, dice, no le sobraba. Y al que recogía poco, no le faltaba, porque Dios le daba lo que ellos necesitaban. Hoy la iglesia, venimos a los pies de Cristo y pensamos que por buscarle un tiempo, soy santo, soy el más espiritual, Dios me tiene que contestar. Él les decía, no dejen nada para mañana, todo háganlo hoy. O sea que Dios exhorta a la iglesia a buscarlo. ¿Cuándo, hermanos? Cada día. Pero nosotros como personas dejamos de buscar a Dios y empezamos a buscar lo que nos satisface de manera terrenal y carnal. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Esa mujer estaba enseñándole al pueblo la gran necesidad que ella tenía de Dios. Ella le decía, yo con las migajas, Señor, con lo poquito que tú me des. Quiero decirle que esa mujer no es muy diferente al llamado de mi familia. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, el pan de vida, Jesús, nosotros anhelábamos las migajas. Anhelábamos que alguien nos ayudara. Buscamos ayuda en todos lados. Visitamos brujos. Nos colgamos collares que decían que iban a ser libres mis primos. Fuimos a Puente Jula a buscar un sacerdote que los liberara. Pero ¿saben qué? En algún momento de nuestra vida, como esa mujer, dijimos, Señor, socórreme. Quiero las migajas, Señor. Al igual que esa mujer, su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Así fue el llamado de mi familia y mío. ¿Y saben qué? Esas migajas nos llenaron. Pero pasó el tiempo y conocimos de Cristo. Y ahora el pan lo desperdiciamos. Porque nos olvidamos de que esas migajas nos sustentaron, hermanos. Nos cambiaron nuestra vida. Lo poquito que Dios hacía era tan valioso para nosotros porque en ese momento teníamos hambre de que alguien nos ayudara. Y los recursos se nos habían acabado. Ni los collares, ni las estatuas, ni hacer esto, nada nos ayudaba. Todo venía peor a nuestras vidas. Pero cuando Dios movió un instrumento y nos habló de él, hermanos, nos despojamos. Y saben que esas migajas, así como un niño hambriento en África, las comimos con tantas ansias y queríamos más. Y pongo este ejemplo en mi persona porque quiero decirle que muchos de nosotros nos hemos olvidado de eso. Nos olvidamos cuando le clamábamos a Dios por tan solo una migaja de él. Le dijo, los perrillos comen de lo que cae, Señor. Esos perrillos éramos nosotros. Pero la Biblia dice que ahora el Señor nos hizo hijos y nos dijo, siéntense a la mesa. Pero ¿saben qué? No nos queremos sentar en la mesa del Señor. Porque no buscamos a Dios cada día. Si mi familia o yo buscáramos a Dios como el día que necesitaba esa migaja, ¿saben qué? Estuviéramos llenos del Señor, fervientes, amando, trabajando. Pero ¿saben qué? Nos pasó lo del pueblo de Israel. Dijimos, qué fastidio. Estoy aburrido de que siempre hay que orar, de que siempre hay que perdonar, de que hay que amar. Pero eso es a lo que Dios nos ha llamado. A todos y cada uno de los que estamos aquí. Pero ¿saben qué? Como pensamos que ya tenemos todo, desperdiciamos el pan. Mis hijos cuando compramos algo y no les gustan, ¿qué hacen? Ya no quiero porque no me gustó. ¿Y saben cuánta gente hay en las calles? Lo que para usted es un desperdicio, para ellos es un milagro, hermanos. Hay gente que quisiera escuchar el mensaje de Dios, venir y congregarse en una iglesia. Hay gente que es perseguida,
que es muerta por causa del Evangelio y usted y yo lo desperdiciamos. ¿Por qué? Porque hay más cosas que nos satisfacen. Porque estamos buscando la cebolla, los pepinos, las carnes. Estamos buscando lo que la carne nos ofrece. Satisfacer nuestras necesidades. Pero quiero que vuelva ese momento cuando estaba hambriento y las migajas le sustentaron. Y el Señor te dice, hijo, yo no tengo para ti las migajas, yo tengo para ti el pan completo, para que tengas vida eterna. No te conformes con las migajas, ven, tú no eres perrillo, siéntate a la mesa de tu Padre, ven y come del pan. Por eso dice, el que comiere de este pan y bebiere de esta agua, no morirá. Está abierto, hermanos, para nosotros. Aleluya. Entonces el Señor le dijo a esta mujer, oh mujer, grande es tu fe. Y fíjense lo que le dijo, hágase contigo como tú quieras. Cuando Dios te concede lo que tú quieres, es porque va ligado a lo que tú necesitas en tu vida. Y hoy lo que necesita la iglesia es amar. No necesitamos dinero. Y escuchamos las oraciones de Dios y se vuelven vacías. El Señor dice, guarden alimento, acábense el súper, acábense su dinero, llenen sus alacenas de atún. Pero el verdadero alimento que hay que guardar es su palabra. Y es lo que no guardamos. Dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Corran al súper, hermanos, guarden su atún. Pero cuando venga la situación, lo que nos va a mantener de pie es la fe. Es lo que hemos guardado. Dice el Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. De nada serviría que hoy llenara su despensa si su corazón está vacío. Porque cuando venga la aflicción, hermanos, le va a dar la espalda a Dios. Se va a voltear a la carne. Le va a decir, Señor, ¿por qué? La Escritura dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ¿que qué? Que mendigue pan. Porque el pan es Cristo, hermanos. Y el justo por la fe vivirá. Entonces, sí, hay que prepararnos para lo que viene. Pero ¿por qué siempre pensamos en las cosas terrenales? ¿Por qué no pensamos en las cosas espirituales? La Biblia dice, mi reino no es de este mundo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. No las terrenales, sino las eternas, no las pasajeras, las que van a perdurar por siempre. A veces nosotros rechazamos el pan porque rechazamos su palabra. Cuando alguien de nosotros hablamos aquí, no queremos escuchar al Señor. La Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos tenemos hambre de Dios? ¿Cuántos deseamos aunque sea esas migajas, como en un principio realmente? Cuando no encuentras satisfacción en la palabra de Dios, decides mejor huir, te enojas. La Biblia no dice, la palabra es para que te vayas, te enojes, pelees. Dice, la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, bueno, para toda obra. La palabra de Dios no es para contender. Ahí está usted con el hermano. Le dice algo, le saca otro versículo, usted, pero también dice esto. No aplicamos la palabra de Dios
en nuestro corazón. No tan solo necesitamos tener la información, sino la convicción en nuestro corazón. Jesús no llevaba los rollos de Isaías y de todos los profetas debajo de su brazo. Jesús lo llevaba aquí, hermanos. Dice, porque yo les daré un nuevo mandamiento y un nuevo corazón. Y pondré mi ley, ¿en dónde? En sus corazones. Es ahí donde yo quiero que la guarden. Mi alimento yo quiero que lo guarden aquí. Así tenga usted la Biblia más cara, se sepa todos los versículos. Si eso no sale de la base de datos de aquí, quiero decirle que entonces no está atesorando el pan. No está buscando a Dios cada día. Jesús dejó trazado el camino para esa mujer. Y esa mujer dejó el trazado el camino para nosotros hoy. Que no hay que rendirnos, hermanos. Cualquiera de nosotros nos rendimos cuando no viene una respuesta. Pero quiero decirle que si usted lo que pide está bajo la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Pero si no está en la voluntad de Dios, no va a pasar. Dice, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo y pidieran cualquier cosa conforme a mi voluntad, os será hecho. No conforme a lo que ustedes quieren, a lo que yo, porque yo sé lo que necesitan. ¿Qué quería el pueblo de Israel, hermanos, en la antigüedad? Querían un rey. ¿Sí conocen esa historia? El pueblo quería un rey. Y el profeta le decía, ustedes no necesitan un rey. Tienen al Rey de Reyes. No, queremos un rey como las otras naciones. Y el Señor le dijo, mira, si quieren un rey, dáselos. Pero diles lo que el rey les va a hacer. Y entonces el profeta le dijo, miren, si se les da un rey, los va a poner como esclavos. Le tienen que dar a sus hijas. Le van a pagar tributo. Y ellos dijeron, queremos un rey. Por eso cuando Cristo vino, los judíos le desecharon. Porque ellos querían un Mesías que viniera, hermanos, en forma, no como vino el Señor, sino como un guerrero, alguien que viniera con todo, a lo mejor lujos, alguien que fuera diferente. Por eso le decían al Señor, este dice que es el pan, el hijo de José, el hijo de María, el hermano de Jacob, este de Nazaret puede salir algo bueno. Este comedor y bebedor de vino, este que echa a los demonios por Belcebú. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Rechazó el alimento. Como hoy usted y yo muchas veces rechazamos la palabra de Dios. Dice la Escritura que hay una parábola del sembrador que tira la semilla sobre la tierra. Y esa semilla es la palabra. Y la tierra es el corazón. Y el que recibe, o la semilla que cae sobre buena tierra, es la que crece. Pero hay semilla que ni siquiera cae sobre la tierra, sino que cae entre las piedras. Hay otra que se la llevan las aves. Dice, ese es el mundo, las aflicciones. La otra es el diablo, la que cae sobre la roca y no tiene profundidad y luego viene y la arrancan y se vuelve la palabra infructuosa. Porque hoy, cada palabra que se habla, hermanos, trae vida a nosotros. No se fastidie por lo que se le dice. Esa mujer, hermanos, soportó, porque lo que Cristo le decía era verdad. Ella no se ofendió como usted hoy se ofende. Ella le dijo, yo no voy a ti. Bueno, sí, Señor, eres enviado a otras perdidas, pero yo te necesito, Señor. Sí, pero es para los hijos.
No para los perrillos, sí, Señor, soy un perro, pero quiero que sean tus migajas. Ella reconocía su condición. Hoy, si algún predicador le dice que está en pecado, lo primero que hace uno es decir, no, eso no quiere Dios, no, es que está mal el hermano. Dios le dijo a esa mujer, grande es tu fe. Por eso, hermano, si te caíste, levántate. Si te equivocaste, levántate. Si pecaste, levántate. Porque al igual que esa mujer, Dios te ama, Dios me ama. Pero vamos a conocer ese amor cuando nosotros aceptemos su palabra en nuestro corazón. Cuando nosotros entendamos lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Esa mujer sabía que no había otra solución más que Cristo. No volteó a ver a los discípulos. No dijo, ¿cómo puede ser este Jesús si mira a sus discípulos cómo me maltratan y me despiden? Este es el diablo, como hoy la gente dice. ¿Cómo puede estar Dios ahí si el hermano es esto? Si la hermana hizo aquello. ¿Cómo puede ser Dios? Cualquiera le pudo haber dicho, Señor, a esto era a los que enseñas. Aquellos que codiciaban, aquellos que ofendían, estos son como la iglesia de hoy en día a veces lo demuestra. Pero Dios estaba moldeando sus corazones como el de usted y el mío. Porque Dios tiene algo preparado para nosotros. A esa mujer venía la salvación, como usted y yo. Hoy hablamos de nuestro hermano Ezequiel, que partió, que ha vencido, que está en un lugar mejor, que lo ven sentado ¿en dónde? En la mesa. Todos queremos llegar a ese lugar. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ese lugar? En este tiempo que es vacaciones, mucha gente planea viajes. Yo con mi familia queremos viajar a la ciudad de Puebla. Y para nosotros, querer ir a ese lugar, lo primero que hacemos es investigar. ¿Cuánto cuesta ir a ese lugar? ¿Cuál es la ruta para llegar a ese lugar? Buscamos el alojamiento para estar en ese lugar. Buscamos cuánto tiempo es de aquí a ese lugar. Jesucristo dejó trazado un lugar y es el cielo. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Así como usted hoy busca muchas cosas para llegar a un destino, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al cielo, nadie viene al Padre si no es por mí. El camino se llama Jesús. Y Jesús enseñó en este mensaje a que, hermanos, aunque pareciera que Dios no contesta, Dios tiene todas nuestras peticiones guardadas. Pero Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe a qué horas, Él sabe a qué manera lo va a hacer en su vida. Porque Él nos conoce. Él sabe lo que hay en nuestro interior. Porque Dios no te da algo porque a lo mejor eso va a llevar a perderte. Pero Dios lo sabe y tú no. Por eso el salmista decía, Señor, no me hagas rico, porque si me das riquezas, me puedo olvidar de ti, Señor. Pero tampoco me hagas pobre, Señor, porque a lo mejor en la pobreza voy a blasfemar tu nombre. Señor, dame lo necesario. Por eso hoy lo que usted tiene es lo que necesita para servirle a Cristo. Hoy usted tiene tiempo, hoy usted tiene vida, hoy tiene la oportunidad, pero tiene que buscar a Dios hoy.
No mañana. Hoy tiene que buscar su alimento. Porque usted todos los días necesita comer físicamente. Hay unos que más que otros. Los que tienen mayor apetito. Y eso mismo quisiera Dios que pasara en la iglesia. Que hoy tuviéramos hambre del Señor. Que hoy entendiéramos que eso va a saciar nuestra vida espiritual. El cuerpo se alimenta con cosas terrenales, pero nuestra alma, sí, se la puede pasar alimentándose bien en la tierra, ser el más fuerte, pero a lo mejor su espíritu, su alma, está en desnutrición, porque no se alimenta de Dios. Puede ser el que compre la mejor carne, la mejor despensa, pero acuérdense que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Pero hay que alimentar nuestro espíritu. Así que hoy, hermanitos, hermanas, bueno, fuera que el Señor nos dijera como esa mujer, hágase contigo como tú quieres. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Ya no ser usado por Dios. Y el Señor te dice, yo te quiero usar. ¿Qué es lo que tú quieres? Que cambie a tu hermano. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Necesitas cambiar tú. Solo una cosa es necesaria. Y es que Cristo, hermanos, esté en nuestro corazón. Despojémonos de todas las cosas terrenales que vienen a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Porque no aceptar el sustento espiritual es no aceptar a Jesús, no aceptar su salvación. No podemos aceptar cosas de la palabra nada más, una parte y otra parte no. No, tenemos que aceptar todo lo que viene a nuestra voluntad, lo que viene a nuestro ministerio, lo que está pasando en nuestras vidas. Porque la Biblia dice, todo lo que acontece al cristiano le viene para bien. Esto es a los que conforme a su llamado o a su palabra son llamados. Porque Dios tiene eso guardado para nosotros. Apocalipsis 2:17 dice así, para terminar. ¿Quién lo puede leer? Porque se me está yendo un poquito la voz. Apocalipsis 2:17. ¿Qué dice, hermanos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ningún conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Dice, al que venciere le daré de ese maná escondido. En la antigüedad despreciaron el maná. En el pasado despreciaron a Jesús. Pero hoy el Espíritu Santo, si nosotros vencemos, nos va a ser parte de eso que tiene preparado Dios para nosotros. Ese maná, dice la Escritura, eso que nos sustenta, eso que necesitamos hoy nosotros. Así que, hermanos, busquémosle al Señor con persistencia, no con molestia, no con frialdad, sino con amor, con convicción. Porque leímos en Romanos, porque todo es de Él, por Él y para Él. Hay que hacerlo con gozo, con alegría, hermanos, entendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando alguien tiene hambre, las migajas son suficientes. Pero si no está hambriento, ahí se va a quedar el pan sin que usted lo toque. Por eso la Biblia dice, la misericordia de Dios se renueva día con día, para que todos los días tú vengas
hambriento y le diga, Señor, quiero de ti, te necesito en mi vida, porque cada día trae su propio mal y cada día trae su propio afán, dice la Escritura. Pero también cada día, cuando tú busques al Señor, lo vas a encontrar, hermanos. Por eso el Señor dice, buscadme y viviréis. Venid a mí mientras estoy cerca. Porque en algún momento ya no va a haber palabra de Dios. Y aunque tendrán comezón de oír, dice la Biblia, lo que no sabe de la iglesia, que todos los días el Señor pone, hermanos, una gran despensa para que nosotros comamos. ¿Qué pasa cuando no te comes algo en tu casa? Se echa a perder. El maná se echaba a perder cuando ellos querían atesorarlo mucho. Ellos les decían, lo de cada día, lo que hoy tú necesites, ni más ni menos, lo que necesitas. Hoy, iglesia, necesitamos creer que Dios nos ha llamado para algo aquí. No para hacer más ni para hacer menos, lo necesario. Y es entonces, hermanos, donde Dios va a actuar. Así que hoy, si nuestra fe es probada, como aquella mujer, no hay que desanimarnos, sino desear lo que Dios tiene para nosotros. No como los discípulos, no ver las situaciones que nos rodean para hacer auxilio o apoyo para ellos, sino al contrario, enfocarnos en la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, hermanas, hoy es tiempo de saber a dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Aunque los cultos son largos, aunque a veces la palabra es muy larga, no se fastidien de esto, porque esto es la vida del hombre. Esto es lo que tendríamos que comer todos los días, y es lo que agarra usted nada más los domingos. Se va a acabar todas las vitaminas de la farmacia, pero quiero decirle que en algún momento su cuerpo va a dejar de existir en esta tierra. Y esto, dice, va a pasar cielo, tierra, pero mi palabra permanecerá para siempre. Es como si pudiéramos tener un suero de la Biblia para meternos. Sería lo mejor para nuestras vidas, pero es lo que menos queremos. Usted dice, hermano, yo no estoy fastidiado de la iglesia. Le invito a que lea la Biblia en su casa. ¿Qué le va a pasar? Se va a aburrir. Se va a dormir. Era lo que le pasaba al pueblo. Lo que para él era vida, lo veían como un fastidio. Lo que para usted es vida, es lo que menos lee. Y lo que dice la Biblia que no es vida, es lo que más busca. Los bienes que posee, el estatus social. El Señor dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si la vida es Cristo, dice, la vida está aquí, no allá. Lo que está allá se acabará. Lo que está aquí va a permanecer para siempre. Así que, hermanos, hermanas, hoy hagamos el ejemplo de esa mujer. Deseemos a Dios sin control, sabiendo que Dios, en algún momento, hermanos, de nuestra vida, de lo que pasemos, Dios traerá la respuesta a nosotros. Dios hará en nosotros lo que Él quiere hacer. No nos acostumbremos a vivir en la iglesia, busquémoslo cada día. Usted se acostumbra a los agradecimientos, a la palabra, a las alabanzas, y se vuelve común. Ya no trata de buscar todos los días a Dios. Los hijos de Elí volvieron común lo sagrado que era el arca. Ellos sabían que si el arca iba, Dios hacía que su pueblo ganara. Pero el pueblo cayó en una rutina que decidieron llevar el arca como un amuleto para ver si ganaban. ¿Y saben qué pasó? Fueron muertos. El arca fue conquistada porque ya no veían eso como algo sagrado. Cuando usted y yo venimos a la iglesia hay que venir ese día creyendo
que Dios nos va a dar algo nuevo, que vamos a encontrar algo de confort, de alivio, que si venimos en pecado Dios nos puede limpiar, que si hemos caído Dios nos va a levantar, que si estamos enfermos Dios nos va a sanar. Porque hoy es el día, dice la Escritura, por cuanto se dice hoy, hay esperanza, porque no sabemos si hay un mañana. Así que hoy, si usted tiene algo con su hermano, arregle sus cuentas con él. Si usted ha pecado hoy, ponga esas cuentas con Dios, porque eso es lo que quiere el Señor. Vivir cada día como si fuese el último. Nuestro hermano Ezequiel no sabía qué día iba a ser su último día. A lo mejor los que estamos aquí no sabemos si mañana vamos a estar. Entonces, hoy tenemos que tomar esa palabra para nosotros. Hoy le dile, Señor, yo quiero servirte. Yo te quiero amar. Yo quiero amar a mi esposa. Quiero perdonar a mi hermano. Quiero que me utilices hoy, Señor. No esperar a que Dios haga algo, no, hoy. Porque hoy es el día de nuestra salvación, dice la Escritura. Así que, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a